Hola, hola, hola. No sé si me escuchan y si están viendo la presentación. En realidad no es la presentación, es un mapa. Vladi, tú querías saber, creo, ¿no? Aquí va a ser el punto de encuentro. Esta es la OPEA. Todo esto donde está mi mano es la OPEA. El teleférico es este. Aquí nos vamos a reunir. Ahí. Y no estoy seguro, vamos a ir por esta avenida. Vamos a girar a la izquierda, donde está la línea roja, y luego vamos a agarrar esta carretera donde está la línea roja, por este es decir, una carretera, no sé, y aquí está Siete Lagunas. Estas son las Siete Lagunas, ahí está el nombre, Siete Lagunas, y luego creo que vamos a ir por esta carretera que va hacia Los Yungas. Esta es una de las rutas que va hacia la cumbre de Los Yungas. Creo que esta es la cumbre. Sí, esta es la cumbre. Y aquí ya comienza a bajar hacia Los Yungas. Ya esta carretera no vamos a ir a toda esta carretera. Vamos a ir solamente hay un puente por acá. Vamos a bajar el puente y nos vamos a ir al frente. Y este es el inicio del río Choquiyapo, por si acaso. Entonces vamos a ir bajando, ya no por la carretera, sino es un tramo de tierra. Bajamos todo esto de tal forma que vamos a salir hacia la autopista, ¿no? A la curva, a la vivienda ferroviaria, plan autopista, algo así, no me acuerdo qué se llama, pero vamos a salir a este lugar. Ese es el recorrido que está previsto hacer. ¿Lo viste ahora, Vladimir? Hola, hola, Vladi. ¿Estás ahí? Bueno, me ha preguntado y se fue. Bueno, en todo caso espero que sirva para los otros. Hola, hola, ¿me están escuchando? Creo que no me han escuchado lo que he hablado. Si alguien me confirma. Escucho, ¿Me escucha, ingeniero? se Mm, le escucha, ingeniero. ok.
Bueno, siendo las 7:30, vamos a dar inicio a las clases, a la clase de hoy, que tiene que ver con lo que es para aquello que nosotros estamos diseñando un pavimento, no una carretera. Nosotros normalmente diseñamos para que una carretera o construimos una carretera para que sea usado por los vehículos que transitan ahí, ¿no? Por los usuarios que tienen vehículos. Bueno, ese es el objetivo principal. Y por lo tanto nosotros debemos saber qué se va a hacer con este tránsito, ¿no? Cómo lo vamos a tomar en cuenta para hacer el diseño. Bueno, ahora nos vamos a enterar de lo siguiente. Según el método ASTO, los pavimentos se proyectan para que resistan un determinado número de cargas durante un periodo de vida útil. ¿Ya? Es decir, si bien nosotros estamos utilizando materiales que han estado por millones de años en la superficie de la Tierra, entonces eso no quiere decir que por usar unos materiales que tienen ese tiempo de vida, nuestras carreteras también van a ser eternas, ¿no? Los materiales en un determinado momento fallan por fatiga. Entonces, este no es un caso excepcional. También los materiales granulares, las capas de rodadura, comienzan a tener fallas por fatiga, ¿ya? ¿Y todo por qué? Porque por la superficie circulan estos vehículos, los cuales aplican cargas que hacen que el material se vaya fatigando a medida que son aplicadas estas cargas durante el tiempo de vida útil. Estas cargas a las cuales nos referimos son originadas por el tráfico que circula en la superficie del pavimento. Solo, como se acuerdan de la prueba Ashton, ¿no? Había una pista que no la han ido evaluando, pero al final no estaban siendo aplicadas cargas en esa pista. Ahí se ha hecho una comparación de qué es lo que pasaba, ¿no? Con pavimentos donde no se aplican cargas y pavimentos donde se aplican cargas. Bueno, ese tráfico que nosotros debemos tomar en cuenta está compuesto por vehículos de diferentes tipos. Cuando digo diferentes tipos, ¿a qué me refiero? Si alguien me puede ayudar. Por favor, participen. No sé qué puedo hacer, qué más puedo hacer para que participen. Lo estoy preguntando. Cuando digo el tráfico está compuesto por vehículos de diferentes tipos. Cuando digo tipos, ¿a qué me refiero? Ingeniero, buen día. ¿Puede ser se llama movilidades pesadas, movilidades pequeñas, taxis, minibuses, todo eso? Exacto. Exacto. Y cuando digo tamaños, o sea, me puedo referir, digamos, a un camión. ¿Será que todos los camiones son del mismo tamaño? No, porque hay por distintas toneladas de su almacenaje, ¿no? Varían. Así es, así es. Y también este tráfico está compuesto por diferentes tipos de eje. O sea, tenemos varios tipos de eje. Vamos a ver a continuación cuáles son esos tipos de eje. Y lo peor de todo es de que mismo que que sea del mismo tipo, del mismo tamaño, tenga la misma configuración de ejes, pero puede que varíe bastante en la carga que esté transportada. Entonces tenemos esas variables que nosotros debemos manejar para hacer el diseño. Antes de entrar en el diseño, vamos a ver tres puntos importantes. Este es de esta primera parte, el contenido. Vamos a ver sobre la legislación boliviana. Vamos a ver la configuración de vehículos del ABC.
Y finalmente, aquello que nos interesa para el diseño o dimensionamiento del pavimento. Vamos a aprender el concepto de eje estándar propuesto por la AASHTO. Cuando estamos hablando de la legislación boliviana, nos referimos a la legislación de pesos y dimensiones. Tenemos una ley donde se restringe los pesos y las dimensiones de los vehículos que van a circular en nuestro medio. Luego vamos a ver en otro acápite la configuración de los vehículos, donde acá se define qué tipos de vehículos vamos a tomar en cuenta para tanto nuestro diseño geométrico, que es diferente a lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, o tipos de vehículo para el diseño estructural de pavimentos. Ya entrando en el método mismo, vamos a ver el concepto de eje estándar propuesto por la AASHTO, y dentro de ese concepto vamos a aprender lo que son los factores equivalentes de eje de carga y los ejes equivalentes. ¿Ya? Entonces, en la segunda parte, es decir, en la clase de mañana, vamos a ver lo que es la proyección del tráfico. Es decir, que nosotros, si queremos diseñar una carretera o un pavimento, mejor dicho, ya concretamente hablando de ello, nosotros no debemos tomar en cuenta solamente el tráfico actual, ¿no? El que ha sido registrado en este momento. O sea, podemos ir a la carretera X, nos sentamos en un determinado lugar, vamos registrando los vehículos que van pasando, y como nosotros no diseñamos para el momento, nosotros diseñamos para un cierto tiempo de vida útil, suponiendo que yo voy a diseñar para 20 años, por lo tanto yo debo hacer una predicción de qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo, ¿no? Durante los 20 años, en cuanto a la magnitud de vehículos que van a pasar sobre la carretera. Entonces, por eso que en la siguiente clase vamos a hablar respecto a la proyección de tráfico. Vamos a ver cómo se hacen los aforos vehiculares. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar el tráfico promedio diario anual. Además de ello, según estudios socioeconómicos, debemos tomar en cuenta lo que son además del tráfico normal, hay varios tráficos que se deberían tomar en cuenta, como el tráfico de desarrollo generado y entre otros, ¿no? Que vamos a ver con más detalle mañana. El periodo de diseño, o sea, para cuánto tiempo nosotros vamos a hacer el diseño del pavimento, es importante. Cuando estamos haciendo la proyección del tráfico, necesitamos conocer las tasas de crecimiento. ¿A qué tasas de crecimiento van a ir creciendo este tráfico normal? Debemos conocer el número de carriles por sentido de circulación, así como la distribución por sentido y por carril. Entonces, esos son los detalles que nosotros debemos saber para hacer un diseño de pavimento. Obviamente muchos de los alumnos que no vienen a esta clase piensan que es suficiente tener el examen anterior o un examen pasado y hacerlo mecánicamente, ¿no? O de memoria, cambiando algunos datos, pero obviamente ese es el chiste en este tipo de examen, donde yo les puedo dar un tráfico, les puedo dar un número de carriles por sentido de circulación. Entonces ahí va cambiando, ¿no? Les doy unas tasas de crecimiento diferentes, y vamos a ver que no es una sola tasa que debemos utilizar, son varias formas de determinar esta tasa para proyectar el tráfico, ¿no? ¿Quién no viene a clases? ¿Quién no asiste a estos detalles de clases? Muchas veces va a estar con los inconvenientes de siempre, ¿no? En un determinado momento va a tener un vacío, el cual no le va a permitir dar continuidad para realizar el diseño, ¿no? Es lo que alguna vez a alguno de ustedes les ha de pasar, a mí también me ha pasado. Uno se olvida de un parámetro y ese es bien importante para dar el siguiente paso. Por más que sepa todos los pasos siguientes,
Si no sabe ese concepto, puede detenerse, perder el tiempo o no hacer la respuesta, ¿no? Y eso es lo que normalmente pasa a veces cuando no vienen a clases. Bueno, no sé si está claro lo del contenido, pero en este día vamos a ver los 3 acápites y mañana vamos a ver el 4º acápite, que es la proyección de tráfico. Entremos a la legislación boliviana. Voy a hacer un alto después de la legislación para hacerles recuerdo de algunos detalles y ustedes también quiero que precisen todo eso y me lo digan para que nosotros podamos dar continuidad con el siguiente acápite, que es el 2. Bueno, mediante un decreto supremo, el 24705 del 99, se ha aprobado el reglamento de la ley 1769. Esta ley titula sobre pesos y dimensiones para vehículos de carga y pasajeros que circulan en las carreteras del país. Así se denomina esto. Pero recientemente, este año, ha salido una nueva ley, la ley 441 del año 2013, de noviembre del 2013, la cual dice Ley de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental. Daría la impresión de que esta va a ser una ley exclusivamente para la Red Vial Fundamental y no se aplicaría, digamos, en la red vial departamental o municipal. Pero en realidad yo creo que han cometido algún error acá y no sé, habría que precisarlo, ¿no? Normalmente lo que se hace con estas leyes es precisar algunos detalles con los reglamentos, ¿no? Lamentablemente, desde esta fecha hasta la fecha, valga la redundancia, esta nueva ley no tiene aún reglamento. El reglamento está siendo consensuado con los transportistas y los ministerios que corresponden, además del ABC. Me ha tocado algún momento estar en la negociación de este reglamento y sé que algunos conductores quieren hacer algunos cambios. Algunos conductores han venido como asociación nacional, pero cuando estábamos haciendo la negociación, ahí se han separado un poco porque cada quien estaba velando sus intereses, ¿no? Los transportistas de los yungas querían unas dimensiones en cuanto a sus pesos, pesos, lo cual los de Tarija querían otra dimensión, ¿no? Respecto a sus pesos por eje. Entonces, como el sector estaba dividido, entonces no podíamos llegar a ningún consenso. Además que teníamos otro problema, que era la incorporación de los nuevos neumáticos que tienen un ancho mayor al que estaba previsto en esta legislación antigua. Ya, entonces, ese es un requerimiento del sector, pero el problema es de que nosotros tenemos ya carreteras construidas. Tal vez, no sé, a futuro podríamos tomar en cuenta aquellos incrementos o decrementos en cuanto a los pesos para nuevos diseños. Y en ese caso estos vehículos deberían circular en esas carreteras donde se ha tomado en cuenta estas nuevas dimensiones, si se aceptara, digamos, ¿no? Porque no es difícil, es como que yo diseño una silla, sé que esa mi silla, mi modelo, no sé, es muy futurista, digamos, tiene una forma de S, los fierros no, algunos tocan el piso, otros no. Yo lo he diseñado para 100 kilos, digamos, ¿no? 80 kilos. 80 kilos, pero con algún factor de seguridad que puede llegar a 100 kilos. Más de eso lo voy a dañar. Más o menos eso está pasando en nuestras carreteras. Los conductores quieren hacer una modificación a los anchos, a las presiones de los vehículos, al tamaño de las ruedas. Y nosotros ya tenemos construidas las carreteras y las hemos construido bajo la legislación anterior,
Por lo tanto, si nosotros aprobamos, ¿qué va a ocurrir? Obviamente que vamos a hacer de que se dañen nuestras carreteras, ¿no? Al aprobar esas modificaciones que están solicitando ellos. Bueno, eso en cuanto a un resumen, digamos, de la legislación. En la legislación boliviana, en esta ley de pesos y dimensiones, a nivel nacional se ha hecho un registro de 62 tipos de vehículos, donde 5 son buses, 57 son camiones de distintos tipos, ¿no? Camiones unitarios, así se llaman, estos camiones que son de una sola pieza, así como los buses, ¿no? Son de una sola pieza. En cambio, también hay camiones de 2 piezas. Este sería el tractocamión, que se llama, y este sería el remolque, ¿no? Entonces, estos son camiones semirremolques, también hay camiones remolques. Entonces, dentro de la legislación, como reitero, se han registrado 62 tipos de vehículos. 5, que son 5 tipos de buses. Yo pensé que había solo 1 o 2, pero había habido 5. Y 57 tipos de camiones entre unitarios o indivisibles y articulados, ¿no? ¿Para qué se dimensionan estos pesos en los países? No solamente en Bolivia tenemos esta legislación, todos los países tienen su legislación. ¿Para qué creen que se legisla? Para que no ocurran estas cosas, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos cuánto puede ser la capacidad de un determinado vehículo, ¿no? En este caso, bueno, un animalito está sufriendo la tracción, está sufriendo el problema, pero a veces también pasa esto, ¿no? En cuanto a pesos, ¿no? Y a veces también uno comienza a cargar, como lo que vemos en imagen, sin saber que podemos dañar al vehículo. Bueno, el propietario es dueño de lo que hace con su vehículo, pero no podemos dañar el bien común que sería la carretera, ¿no? Entonces es por esta razón que nosotros tenemos ciertas restricciones en cuanto a los pesos de los vehículos que van a circular en nuestro país, así como los otros países, ¿no? Tienen igual su legislación. En todo caso, por si acaso, la legislación nacional está, ¿cómo se dice? Se ha llegado a un consenso a nivel latinoamericano, porque les recuerdo que antes Perú tenía una legislación, Bolivia tenía otra, y Brasil y Argentina y todos Chile, nuestros vecinos tenían diferente legislación. O sea, un camión que quería pasar al lado peruano o brasileño tendría que haber hecho algunas modificaciones tanto en sus ejes como en su peso para poder circular en ese país. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho en Bolivia ha sido consensuar esto, ¿no? A nivel latinoamericano, y se ha definido unos ejes parecidos con algunas restricciones muy pequeñas, ¿no? Bueno, esto es respecto a los ejes. La legislación también habla sobre las dimensiones de los vehículos. Entonces, las dimensiones tienen que ver con esto, ¿no? Con la altura del vehículo, o sea, qué altura debería tener. En nuestro medio hemos tenido muchos problemas respecto a esto. No sé si se acuerdan, un camión que estaba trayendo una retroexcavadora, creo que ha chocado en un puente o una pasarela. No sé si ustedes me pueden confirmar dónde fue. Si alguien sabe de este detalle, alguien vive por ahí. No es necesario que viva por ahí, ¿no? Es suficiente que haya escuchado la noticia. No, ingeniero. Perdón, no te he escuchado. No, ingeniero, no escucho. Ok. Sí, la mayoría anda chateando, ya no sabe nada de noticias. Bueno, en todo caso, ha sido un tractor, no sé si, o mejor dicho, una chata como estas,
O sea, una chata es que tiene una plataforma aquí, ¿no? Es una plataforma aquí, es una plataforma donde se puede subir un equipo, digamos. Entonces estaba circulando por la autopista cerca del puente de Ferroveni, creo que fue. Ahí ha chocado con la estructura, ¿no? De una pasarela o de un puente, creo que fue. No estoy muy seguro. Pero justamente para eso es que en la legislación tenemos dimensiones. Tenemos dimensiones respecto al largo, tenemos dimensiones respecto al ancho y el alto de los vehículos que deben circular en nuestro medio. Entonces, aunque alguno quiera hacer alguna maniobra para poder pasar, va a ser bien difícil, ¿no? Bueno, no nos interesa mucho lo que son las dimensiones. A nosotros nos interesa bastante lo que es los pesos. ¿Y qué pesos están legislados en esta ley que les he presentado? Están los pesos de cada uno de los ejes. Aquí vamos a conocer los ejes. Por favor, esto es al final del semestre. Algunos no saben ni qué era ninguno de estos ejes. Y eso me doy cuenta por los resultados, el análisis, los cálculos que van haciendo. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan de qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces les voy a presentar al primer eje. Este se denomina en nuestra legislación como en el método AESTO, en la legislación de país vecino. Este se denomina eje, esas letras que ven ahí significa eje simple de rueda simple. Y en nuestra legislación dice que esa rueda de eje simple, en otras palabras, el eje direccional, debería pesar 7 toneladas. Ahora, nosotros lo estamos viendo uno parecido a continuación, pero entiendan que este eje es el eje simple también, pero en este caso es de rodado doble, es decir, que tiene 2 ruedas a ambos lados. Vamos a ver en planta en qué consiste este eje simple de rodado doble. Bueno, la combinación de estos ejes simples de rodado doble nos va a dar el eje tándem de rodado doble. En nuestra legislación dice que este eje tándem, o sea, el peso, si pesamos en conjunto los dos ejes, debería tener 18 toneladas. Si la carga está bien distribuida, 9 debería estar en uno y 9 en el otro, para tener 18. Pero no siempre tiene 9 en uno y 9 en el otro. En este caso, por ejemplo, tendría más carga viniendo de este lado, a este lado, y menos carga viniendo a este eje que está de este lado. Por todo esto, ¿no? Obviamente va a tener más carga este eje. Podría tener, digamos, no sé, 10 y aquí 8, digamos. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es el conjunto. Y este se llama eje tándem de tándem. Así se escribe. Otros en el examen me escriben barbaridades. ¿Ya? Y finalmente, en la legislación tenemos lo que es el eje trident de rodado doble, que en este caso la legislación dice que debería pesar 25 toneladas, perdón. Entonces, en resumen, en la legislación tenemos eje simple, eje tándem y eje trident. El eje trident con 25 toneladas, el eje tándem con 18. El eje simple tenemos 2 tipos, uno de rueda simple con 7 toneladas y un eje simple de rodado doble con 11 toneladas. Bueno, para que lo vean mejor, aquí está el eje simple. El primero sería el eje simple de rodado simple de 7 toneladas y el otro sería el eje simple de rodado doble de 11 toneladas. El eje tándem es nada más la réplica de este eje 2 veces juntos. Y el eje trident es 3 veces juntos. Este eje que les he mostrado primero. ¿Ya? 3 ejes juntos. Para que sea tándem, hay una condición. Dice que debería tener estas dimensiones. Para que sea considerado tándem, debería tener al menos entre 1.2 a 2.4 la separación de ejes. Si tuviera 2.5 o 3 metros, digamos, entre esta distancia y esta,
tuviera 3 metros, ¿qué eje sería? Si alguien me puede ayudar. Simple. Eje simple, ¿no? Hay que considerarlo como eje simple. Solo se va a considerar eje tándem si nosotros vamos a tener entre 1,20 a 2,40. ¿Está bien? Lo mismo se aplica para el eje tridem. Obviamente que se mide desde acá hasta acá, 1, y desde acá hasta acá, lo mismo, ¿no? Ahora, si de pronto está con estas dimensiones, con 2 metros el primero, y este con 3 metros, entonces sería un eje tándem y un eje simple, ¿no? Para que sea tridem, tiene que estar en este rango. Espero que esté claro esto. Bueno, aquí está la carátula de la legislación que ha salido, en la primera, y la otra, la ley 441 del 2003, la que todavía no tiene reglamento, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en esta legislación? Haciendo un análisis, vamos a ver, estas son las dimensiones. El ancho dice que deberíamos tener 2,60, la altura 4,10 y el largo 20,5. En la nueva legislación dice, se mantiene el ancho, la altura se ha cambiado a 4,30. Ese podría ser un gran error, ¿no? Imagínense que nosotros hemos diseñado un puente con 4,20, digamos. Pero a alguien muy talentoso se le ha ocurrido, tal vez por intereses propios, su vehículo tenía 4,30, entonces ha hecho alguna modificación. Le ha puesto ya que sea 4,30 y va a entrar todo. Pero si de pronto está yendo por la red vial fundamental, se encuentra con una pasarela, un puente antiguo que tiene un gálibo menor al que se ha adoptado, entonces vamos a tener problemas. Bueno, el largo tal vez tengamos problemas en algunas curvas, digamos, ¿no? Miren el incremento. Está en rojo lo que se ha modificado. Eso respecto a las dimensiones. No nos interesa mucho las dimensiones en el diseño estructural de pavimentos. Lo que sí nos interesa son los pesos de cada uno de los ejes que les hemos citado. En la legislación anterior decía que teníamos 7, 11, 18 y 25. Entonces, ahí en este caso estoy presentando los ejes con la tolerancia. Dice, la tolerancia será de media tonelada, es decir, de 500 kilos en cada uno de sus ejes. Si digamos yo estoy circulando con 7 toneladas, punto 3, puedo circular. Pero si estoy con 7,8, ya he cometido una infracción. O sea, al tener una legislación, esto más o menos se constituye como que si me hubiera pasado en luz roja, digamos. ¿Ya? ¿Me entienden, no? Como si me hubiera pasado en luz roja. Es una infracción más. Por eso es que se les emite boletas a los vehículos que están con sobrepeso. En la legislación actual, bueno, igual se mantiene, ustedes ven los pesos por eje, 7, 11, 18. Aquí se hace una ligera modificación. No sé por qué motivo se ha hecho esta ligera modificación, pero igual, como les he dicho, si nuestras carreteras antiguas han sido diseñadas antes del 2013 con pesos para 25 toneladas y ahora estoy aumentando, obviamente que me va a provocar más daño, ¿no? O sea, el tiempo de vida útil se va a reducir. La tolerancia no está constante como lo que vemos aquí. Aquí dice que la tolerancia va a ser el 5% respecto al peso del eje. O sea, 5% de 7 es 350 kilos. Bueno, como verán, aquí un poco se están castigando. Aquí no, aquí están siendo beneficiados. Aquí también. Y aquí están ultra beneficiados. ¿Ya? Entonces, esas son las modificaciones que se han hecho en esta legislación. Pero lo que sí se ha mantenido también es el peso bruto total para vehículos. Todos los vehículos que circulan en nuestro medio no deberían pesar en total, sirvió peso todo, tara más la carga, no deberían pesar más de 45 toneladas. ¿Ya? No deberían pesar más de 45 toneladas. Eso quiero que lo tengan bien claro, estas tolerancias,
entra en el examen por si acaso. O sea, no necesitan hacer de memoria, pero sí para hacer algunos cálculos van a tener que tener conocimientos respecto a la legislación boliviana. ¿Ya? Bueno, eso es respecto a los pesos y dimensiones. ¿Tienen alguna consulta para continuar? ¿Nada? Hola, hola. Muy bien. Ok, está bien. Bueno, ahora vamos a entrar a la configuración de vehículos. Hemos hablado sobre pesos y dimensiones. Hemos hecho mucho énfasis en pesos, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿ya? Hemos dicho que se habían registrado en esta legislación 62 tipos de vehículos. 62 tipos de vehículos con distintas configuraciones de ejes. Configuraciones es distintos tipos de eje, ¿no? En un mismo vehículo. Ahora vamos a hablar de la configuración de vehículos. Por otra parte, para efectos de estudios y diseños, la Administradora Boliviana de Carreteras ha definido usar en sus documentos de estadística vial una configuración vehicular, donde se clasifica por tipo de vehículo. Los vehículos livianos, por un lado, los buses y los camiones. Y esta configuración se lo ha hecho también por el tipo de eje más común registrado en nuestro país. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la estadística vial? En esta estadística tenemos lo que es la información del tráfico a nivel nacional en la red vial fundamental. Información de tráfico. ¿Ya? En esta estadística tenemos información de tráfico. Y esta información lo tenemos agrupado de esta manera. Esta es la configuración de vehículos por tipo de eje que tiene la ABC para efectos de diseño de proyectos. Tiene clasificados a los vehículos livianos, donde están estos grupos, es decir, en los vehículos livianos están los automóviles y vagonetas, las camionetas, esas pequeñitas, hasta 2 toneladas, y los minibuses todo este grupo se considera vehículos livianos, ¿ya? Los buses tenemos en nuestro medio los microbuses, tenemos los buses medianos de 2 ejes, como verán aquí, y los buses grandes, que son los que hacen viajes interurbanos para más de 35 pasajeros, de 2 ejes, siendo que el último es tándem. Y finalmente tenemos lo que son los camiones. Tenemos camiones medianos, tenemos camiones grandes, tenemos camiones grandes de 3 ejes, tenemos los semirremolques, lo que les había mencionado, es el tracto camión y es el remolque, y tenemos los remolques, donde tiene una carrocería adicional, carrocerías, ¿no? No estoy muy claro, no estoy muy seguro. Tiene un compartimiento adicional remolcado por un camión, porque podría ser cualquiera de estos, ¿no? Oeste. Entonces, esta es la configuración vehicular que tiene en la estadística la ABC. Con estos tipos de vehículos se hace ¿cómo se llama? Los estudios, todos los estudios que se hacen necesarios para hacer un proyecto. No sé, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? No, ingeniero. Por si acaso, cuando nos ha tocado hacer, digamos, en Cochabamba, no sé, en Sucre, en otros departamentos, nosotros a este le llamamos minibús. Entonces hemos contratado gente y les hemos dicho que nos hagan este aforo. Pero cuando alguna vez ellos dijeron, ¿dónde los vamos a registrar? A los taxis? Está bien, los particulares, los automóviles, ¿no? Los registramos aquí en este grupo. Y a los trufis, yo les dije, se registran en este grupo. Porque para nosotros el trufi
lo voy a hacer a propósito esto, Trufi están en este grupo, pero en Cochabamba los registraban, y a pesar que nosotros como no sabíamos mucho, los trufis les hemos dicho que los agrupen en este grupo, en este. Porque sabemos que un trufi para nosotros, ¿qué es? Nada más es un taxi, por eso viene el acrónimo, para que ustedes alguna vez cuando estén en Cochabamba refuten. La T es de taxi, la RU es de ruta, aquí RUTA, y la FI es de fija. Entonces, eso significa trufi para nosotros, ¿no? Taxi de ruta fija. Entonces, ¿dónde lo voy a agrupar? Lo voy a agrupar aquí. Pero los compañeros lo estaban agrupando en este lugar, ¿no? Porque han visto que la figurita que corresponde para ellos al trufi, para nosotros al minibús. Pero desde el punto de vista de nombre, para nosotros corresponde a este, ¿no? Entonces hay una ligera confusión a nivel nacional. Y para el colmo, no sé, había habido igualito trufis como los que tenemos, pero ellos le llaman taxi trufi. O sea, no saben de lo que dicen, pero bueno, ahora le dicen taxi trufi a este, ¿no? A lo que nosotros conocemos como trufi, ya que ellos le llaman trufi a este, entonces le llaman taxi trufi a este. Bueno, es solamente una cosa anecdótica. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en la estadística vial? La información de tráfico les había dicho. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta F1, que va desde Desaguadero hasta Bermejo. Si ustedes ven, pasa por Desaguadero, va a Patacamaya, va a Capanduro, Caracollo, Oruro, ¿qué más va? Machacamarca, Yolosa, Potosí, Camargo, va por Tarija y llega a Bermejo. O sea, es una ruta que, imagínense el mapa de Bolivia, aquí está Desaguadero y hace ese trayecto hasta Bermejo, hasta la puntita. Esta es la ruta F1, ¿ya? Entonces, en esta ruta F1, cuando decimos que tiene tráfico histórico, quiere decir que tenemos año a año información. Por ejemplo, agarremos el tramo de Sencata a Patacamaya. Fíjense el tráfico ahí del año 93, el 94, el 95 y así sucesivamente. Como verán, hay un crecimiento del tráfico de casi el 2006, como que se habría duplicado el tráfico. Y este es el crecimiento del tráfico normal, ¿ya? Entonces, si yo agarro este 2600 de Sencata para Camaya 2638, quiero saber cuántos vehículos, cuántos camiones, cuántos buses y cuántos vehículos livianos son de estos 2638. Todo lo que hago es recurrir dentro de la estadística a esta información. Seguimos con la ruta 1, sigue de Desaguadero hasta Bermejo. Nosotros habíamos escogido Sencata Patacamaya. ¿Cuánto era el TPDA? Volvamos atrás, Sencata Patacamaya, el año 2006 era 2638 y aquí tenemos 2638. Aquí está la configuración de tipo de vehículos. El 1 es autos, aquí está el 1, fíjense, el 2 y el 3. Estos son vehículos livianos, estos son buses y todos estos son camiones. Entonces, estos números que están acá, estos números que están acá, son los porcentajes. Si alguien me lo podría calcular, que tenga una calculadora a la mano, ¿cuántos, hablando de Sencata Patacamaya, lo voy a remarcar otra vez, no sé si están viendo bien, ¿cuántos minibuses habría? Minibuses es el número 3. ¿Cuántos? A ver si alguien me lo saca.
483. Entonces, 483 de los 2.638, de acuerdo a esta estadística vial, son 400 y la cantidad de minibuses que tengo en ese tramo. Entonces, esa es la estadística vial. Con esto podemos tener el tráfico histórico y podemos tener algo parecido, que también esto lo he sacado de la estadística, donde tenemos aquí la magnitud del flujo vehicular en función al color y al grosor de cada una de las líneas que tenemos ahí. Entonces el principal tráfico que tenemos aquí en nuestro país prácticamente es en el eje central, donde desde la frontera hasta ahora tenemos esto, ¿no? Aquí es donde se tiene mayor flujo vehicular, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a la configuración de vehículos del ABC. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a pasar al tercer acápite. Ninguno, ingeniero, gracias. ¿Con qué ustedes harían un aforo vehicular? ¿Con la configuración del ABC o con la legislación boliviana? Con la configuración del ABC se tiene 12 vehículos y con la legislación boliviana se tiene 62 vehículos. ¿Con cuál harían? Ahora lo sé por qué. ¿Cómo? ¿Con el ABC? Con la información del ABC, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer los estudios con la configuración del ABC. ¿Está claro? Con eso hacemos los estudios. Por eso tenemos la configuración del ABC para que nosotros podamos hacer nuestros estudios tan socioeconómicos, estudios de tráfico, y esa información nos va a servir para hacer el diseño de la estructura del pavimento. ¿Ya? Bueno, habiendo visto eso, vamos a pasar ahora al problema que se habría generado al tener tipos de vehículos diferentes, tipos de eje, ahora sabemos que hay diferentes, y lo peor de todo es que tenemos cargas diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora vamos a entrar al concepto ya del método AASHTO. Una cosa es la legislación, otra cosa es la configuración. Ahora vamos a entrar al concepto del método AASHTO. Entonces, dado que tenemos distintos tipos de vehículos, de distintos ejes y diferentes cargas, vamos nosotros a hacer lo siguiente. Como el tráfico está compuesto por varios tipos de vehículos, de diferente peso y de diferente número de ejes, nosotros sabemos que tenemos cuatro tipos, ¿no? Eje simple, de rueda simple, eje simple de rueda doble, eje tándem y eje trídem. Para efectos de cálculo, se los transforma a un número adimensional denominado eje equivalente o eje estándar. Entre paréntesis lo puse en inglés, o sea, y el acrónimo ESAL, que representa a lo que nosotros conocemos en castellano como eje estándar o eje equivalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir cualquier tipo de eje, entiendan bien, cualquier tipo. Cuando estoy hablando cualquier tipo, ¿a quién me refiero? A los 4 tipos, ¿no? Al simple, perdón, a los 3 tipos, al simple, al tándem y al trídem. De cualquier peso lo voy a llevar a una unidad equivalente, a un eje estándar o a un eje equivalente. ¿Qué es un eje equivalente? Nada más es este eje que, según el método AASHTO, este eje equivalente o este eje estándar debería pesar 18 kips, 80 kilonewtons o 8.16 toneladas. Con cualquiera de estas unidades uno puede trabajar. ¿Está bien? Y corresponde este eje estándar a un eje simple de rodado doble. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esa conversión de eje simple, de eje tándem o de eje trídem a eje equivalente? A través de un factor equivalente de carga. La conversión de los distintos tipos de eje, de peso variable, hace que
se hace con el factor equivalente de carga, que yo lo he puesto en iniciales, fake, y en inglés sería el factor equivalente de carga de eje, digamos. Este factor es un valor numérico que representa la relación entre la pérdida de serviciabilidad causada, dice, por una dada carga de un determinado tipo de eje y la producida por el eje estándar. En otras palabras, es una relación entre lo que es el eje que quiero convertir, el peso del eje que quiero convertir y el peso del eje estándar. En otras palabras, vamos a aplicar esta ecuación, la cual está asociada también a el comportamiento del tipo de pavimento. No tiene el mismo comportamiento un pavimento flexible y un pavimento rígido. Las presiones, por ejemplo, debajo la losa, en un pavimento rígido, las presiones son muy pequeñas. Debajo, sabemos que aquí abajo tenemos una subbase, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico cargas acá, las presiones van a ser tan pequeñas que imperceptibles. No, de hecho, se ha medido, y ya les he dicho que se mide en micrómetros, no es nada. En cambio, en un pavimento flexible, cualquier aplicación de carga, las presiones van a ser tan grandes que incluso van a llegar a la capa de subrasante. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos distintos comportamientos, en la prueba Ashton lo que han determinado es también generar ecuaciones para determinar ese factor equivalente de carga. Pero en este caso, para pavimento flexible, se toma en cuenta el número estructural, entiéndanlo como número estructural, el espesor de losa, es un espesor preliminar, por llamarlo así, ¿ya? Del total de la estructura del pavimento. Entonces el número estructural es eso, y además está en función de la serviciabilidad final. ¿Qué serviciabilidad final va a tener el pavimento? Entonces, como les había mencionado, el pavimento flexible tiene un comportamiento diferente al pavimento rígido, entonces se ha generado una ecuación, aparentemente parecería lo mismo, pero tiene distintos constantes, y en este caso también está en función de la serviciabilidad final, y ya no del número estructural, está en función del espesor de la losa, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que representa el W, representa el eje que quiero convertir, ahí va a entrar el eje, puede ser un tándem de 18, y aquí le voy a poner el eje estándar, es decir, un eje simple de rueda doble que pesa 8.16 toneladas. Entonces reemplazo todos estos datos y me va a dar el factor, y lo llevo a esta ecuación, ¿no es cierto? A esta relación, lo voy a llevar a esta relación, obviamente despejando, me va a salir un factor equivalente de carga. Fíjense, con esa ecuación, Ashton ha generado planillas. Por ejemplo, aquí yo tengo una planilla para pavimento flexible, otra para flexible y otra para flexible. En este caso estoy analizando solamente eje simple, pero lo único que va variando es la serviciabilidad final. Fíjense, la serviciabilidad final. La serviciabilidad final ya sabemos que puede estar en este rango, ¿no? Entre 3 y 2. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, esto ha generado varias planillas, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido. Una subdivisión a continuación sería lo que sería la serviciabilidad final. Sabemos que está en el rango de 2, de 2.5 y 3, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la anterior clase. Y este rango de serviciabilidad es el mismo tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. Entonces, como en la anterior lámina, hemos visto que... a ver, voy a volver a la anterior lámina. Hemos visto que tenemos 3 ejes, ¿no es cierto? Fíjense. Perdón, 3 láminas, una de 2, una de 2.5 y una de 3. Entonces, viendo este resumen, tenemos un simple de 2,
otro simple de 2.5 y otro otro factor para eje simple, pero con serviciabilidad de 3, eso quiero decir. Entonces, esas 3 láminas habríamos visto. En esas tablas, en la tabla anterior, nosotros entramos con el valor del peso que queremos convertir. Por ejemplo, este es un eje simple. Sabemos que el eje estándar tiene 18 kips. Aquí está en kips, por si acaso. En kips. Supongamos que ese eje tiene 22 kips. Lo queremos llevar a eje estándar, pero necesitábamos conocer, de acuerdo a la ecuación, la serviciabilidad. Supongamos que vamos a trabajar con esta serviciabilidad de 2. De 2, a ver, para no confundirlo voy a borrar así. Entonces, este es el peso del eje estándar. Yo tengo un eje de 22 kips, pero lo quiero llevar a eje estándar, lo quiero llevar a este peso. Entonces, sé que estoy trabajando con pavimento flexible para un eje simple, y con una serviciabilidad final de 2. Sabemos también que debemos conocer el número estructural. Aquí está el número estructural. Es un espesor total, digamos, ya podemos conocerlo así, aunque no es correcto, un espesor total de la estructura de pavimento flexible. Entonces, por experiencia, yo voy a decir, para esta cantidad de equivalentes, normalmente me da 4 pulgadas, este número estructural. Entonces, mi ecuación del ASTO está en función del número, de la serviciabilidad final y del número estructural, ¿no es cierto? Para ello tengo que conocer qué tipo de eje. Sé que va a ser un eje simple, pero en este caso tiene 22 toneladas. Y quiero convertirlo a eje estándar. Entonces, aplico esa ecuación de eje simple, y el factor equivalente de carga, mi factor equivalente de carga, corresponde en este caso a 2.3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paso de un eje simple con 22 kips me representa 2.31 ejes equivalentes, es decir, un poquito más del doble. El paso de un eje simple, fíjense, el paso de un eje simple con 22 kips de peso me representa alrededor de 2.31 ejes estándar. Eso quiere decir respecto al eje equivalente. Respecto al daño, yo puedo analizar desde el punto de vista de daño. El paso del eje simple de 22 kips me daña 2 veces, o daña 2 veces, 2.31 el pavimento. Entonces, se lo puede interpretar de 2 maneras. ¿Está claro hasta ahí? Lo único que requiero conocer es para qué tipo de pavimento voy a convertir, qué eje estoy analizando. Necesito conocer el peso del eje, necesito conocer el número estructural aproximado, porque esto se hace una iteración por si acaso después, y necesito conocer la serviciabilidad final. ¿Para qué tramo de la red vial fundamental, departamental o municipal estoy utilizando? ¿Ya? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí está el peso del eje estándar. Y si yo utilizo un número estructural para 2, ¿cuánto sería su factor equivalente de carga? ¿Si alguien me ayuda? 1. Y si utilizo un número estructural 5, con el mismo peso del eje estándar, Igual 1. 1 también, ¿no? Entonces, como verán aquí, para cualquier número estructural, el factor equivalente de carga es siempre igual a 1. ¿Por qué? Porque es una relación entre el peso que quiero convertir al peso estándar. Y en este caso el factor va a ser 1, ¿no? Porque estoy prácticamente haciendo una relación entre el mismo peso, ¿no?, del eje estándar. Ahora, si tengo pesos menores, obviamente voy a tener valores menores a 1, y cuando tenga pesos mayores voy a tener valores mayores a 1. ¿Está bien? Bueno.
Últimamente se ha generado en este programa HDM4, que sirve para hacer una evaluación técnica económica de carreteras. Aquí se hace una evaluación técnica económica de carreteras. Se ha utilizado esta relación que es diferente a la de la AASHTO, que no tiene nada que ver con número estructural, que no tiene nada que ver con serviciabilidad. Es una relación, no sé de dónde la han sacado. Yo alguna vez he conversado con el que ha elaborado este programa. Por cierto, es un ingeniero boliviano que se pasa dando conferencias en todo el mundo porque él ha creado esta aplicación. Y le pregunté, ¿de dónde ha salido esta ecuación? Él me ha dicho, bueno, esto algo parecido, lo he copiado, y él no ha hecho ningún ensayo de pista como lo han hecho los del AASHTO, ¿no? Bueno, él ha copiado la relación y dice, bueno, como dice que es una relación entre el peso que quiero convertir de cualquier eje y el peso estándar, le he puesto aquí un valor de n. Y ese valor de n en varios libros varía entre 3 y 6. Entre 3 y 6. Algunos he visto que dice, utilizo 4 para pavimento flexible y utilizo 5 para pavimento rígido, digamos. Algo así. No es, por citar un número estoy hablando, no cuida que pongan que 5 es para rígido y 4 para flexible. No, eso no es cierto. Por citar un número. Algunos han hecho esa diferenciación, algunos utilizan solo uno. Y este ingeniero que ha hecho la preparación, ¿alguien me está escribiendo? ¿O alguien me ha preguntado por el chat si me puede replicar? Yo no puedo ver. No, Inge. Nada, Inge. Ya, ok, gracias. Entonces yo le pregunté al ingeniero, yo he visto así este exponente con valores que varían de 3 a 6. Y él me dijo, ¿sabes qué? Esto funciona bien, ponle 4, así. Yo le digo, ¿4 por qué? No, te va a salir algo relativamente bueno, ¿ya? Pero poniendo 4 aquí en el valor de n, poniendo 4, manteniendo el eje estándar de 8.16 toneladas, 8.16 toneladas, ha ocasionado una infinidad de problemas. Entonces, que no se asemejaban a nada a lo que habían sacado en la prueba AASHTO, a los resultados de la AASHTO. Entonces, lo que ha hecho este ingeniero es utilizar esta relación, pero en este caso ha utilizado el eje simple de rueda doble como eje para este eje estándar, ha utilizado este eje, que es el mismo del AASHTO. Pero para rueda simple, él se ha inventado, le ha puesto que si es rueda simple ese eje y yo quiero utilizar esta relación, entonces yo no voy a poner 8.16 de la AASHTO, voy a poner 6.6. Ahora, si yo quiero convertir, yo voy a poner aquí, y supongamos un eje tándem, entonces no voy a utilizar este valor, no podría utilizar este valor, me va a dar error. Lo que sí voy a utilizar va a ser un eje estándar para el tándem. O sea, él ha ido creando ejes estándar para cada uno de los tipos de eje que nosotros conocemos. Lo mismo para el eje trident de rodado doble. Entonces, él ha generado unos pesos estándar variables, así se lo ha denominado, ejes estándar variables, que en función del tipo de eje que quiero convertir, yo voy a utilizar cualquiera de estos ejes estándar. ¿Está claro esta parte? Sí. Ok. Entonces, quiero que lo entiendan bien porque en el examen me hacen barbaridades. La legislación define el peso máximo de cada uno de los ejes. Eso es por legislación. Eso simplemente tiene que ver con el peso del eje con el cual todos los vehículos deberían circular a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, ¿ya? Ahora, el eje estándar es otra cosa, otro concepto, ¿no es cierto? Eso, cuidado que lo esté mezclando con la legislación. Esto no tiene nada que ver con la legislación, esto tiene que ver con el eje estándar.
En este caso, estos ejes estándar variable tienen que ver con el programa HDM4, porque ahí han hecho esos ajustes. Y verificando lo que han hecho, vamos a ver aquí. Fíjense, si yo tengo un camión y un bus, y ahí están las cargas de cada eje. Un eje con 7, otro con 11 y otro con 18. Ahí estamos con la máxima carga. Y un bus tenemos el delantero en lugar de 7, que es lo máximo, tiene 11. Y el trasero en lugar de tener 11, tiene 10. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer voy a utilizar la tablita del ASTO, me voy al número estructural, me voy a la serviciabilidad final. Para este eje simple, entonces me voy a esa tablita y supuestamente me debería dar eso. Ah, no, está en toneladas, ¿no? Aquí está en kips. Bueno, entonces lo que tendría que entrar con ese eje simple, digamos, entro con esto, entro con número estructural decía 3, ¿no es cierto? Entro con 3 y llevo este valor. Entonces, eso hecho en esta planillita, aquí. Entonces, este es el factor equivalente de carga. El factor equivalente de carga. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He convertido este eje simple de este peso a eje equivalente. ¿Ya? No he convertido a eje equivalente, este es factor. Pero ¿cuántos ejes tengo aquí? Solo tengo uno. Por lo tanto, 1 multiplicado por el factor, ¿cuántos ejes me da? El mismo, ¿no? Por eso este a su vez, como es la unidad, me va a dar la misma cantidad. Fíjense aquí, este es el valor que me ha salido para eje simple y este es el que me ha salido para eje tándem, ¿ya? Ahora, aplicando la ecuación del HDM4 sin sus ejes estándar, sino le he puesto aquí un exponente de 4.3, así se me ha ocurrido, pero lo que yo he hecho es utilizar en todas las ecuaciones, en todo lo que es peso del eje estándar. Este es el eje estándar, ¿no? Este es el eje estándar y ese es el eje que quiero convertir. Entonces aquí he utilizado 8.16 en todos estos cálculos, Fíjense, aquí no hay mucha diferencia, acá tampoco, pero fíjense aquí la diferencia utilizando el eje estándar de 8.16. ¿Qué diferencia ha tenido? ¿Ya? Grande. Entonces, ¿por qué ellos en el HDM4 han hecho su modificación? Han utilizado ejes estándar variables. En este caso, ¿cuánto sería el eje estándar variable para esto? Si alguien me puede decir. Bueno, es difícil retroceder el video, ¿no? En tiempo real. 6.6. 6.6. En el siguiente, ¿cuánto habrían utilizado el del HDM4? 8.16. Y finalmente en este otro, como eje estándar, ¿cuánto han utilizado? 15.1. Entonces, haciendo esa relación, poniendo estos pesos, que les voy a llamar de T, y estos ejes estándar variables, se ha obtenido los siguientes factores. Bueno, aquí está algo parecido, aquí ya tenemos algún incremento, y aquí ya se ha corregido el error. Por eso es que ellos han generado esos ejes estándar variables, ya de tal forma que nosotros podamos tener algo parecido a lo que ha sacado LAST. No sé si está claro ahora. Bueno, hasta este momento lo que hemos aprendido es a convertir cualquier tipo de eje simple de rueda simple, eje simple de rueda simple, eje simple de rueda doble, el tándem y el trídem. ¿A qué? Hemos aprendido a convertir a factor a un eje equivalente a través de qué. Si alguien me puede ayudar. ¿Utilizando qué? Hemos aprendido a convertir cualquier tipo de eje, estos son cualquier tipo de eje, de cualquier peso, este puede tener cualquier peso aquí, cualquier peso, a eje estándar. ¿Cómo lo convertimos? ¿Usando qué?
El factor equivalente de carga. El factor equivalente de carga, ¿ya? Pero no es práctico hacer un aforo de ejes. Imagínense, en lugar de llevar esa planillita de la configuración de vehículos del ABC que tiene 12 vehículos, imagínense que yo me pare en el obelisco y comience a registrar los ejes de cada uno de los vehículos para hacer un diseño de pavimento. Imagínense, entonces tendría que estar viendo, este bus está pasando, tiene un eje delantero, direccional, y tiene un eje tándem, ya listo. Pero ahora, ¿cuánto es su peso? ¿Sabemos? No, tendríamos que imaginarnos, es decir, pucha, este está lleno, este está vacío, este está medianamente lleno, y sería un problema muy grande. Entonces, lo que sí es práctico para nosotros es utilizar la configuración del ABC, y lo que normalmente deberíamos hacer es tener la magnitud o la cantidad de vehículos de cada tipo. Pero ¿cómo hacemos para convertir esos vehículos a eje estándar? Vamos a hablar ahora del factor equivalente vehicular. El factor equivalente de carga da una manera de expresar los niveles equivalentes de daño entre ejes, dice, ¿no? O sea, nosotros podemos ver qué daño está provocando un eje y qué daño está provocando el otro eje. En cambio, el track factor, o sea, esa TF, de acuerdo a lo que está escrito en el documento original, dice track factor. Si lo voy a traducir, sería factor camión, ¿ya? Pero yo lo he traducido a factor equivalente vehicular. Cuando ustedes vean algún diseño de pavimentos y esté llevando esta denominación de factor equivalente vehicular, es que se han basado en mi traducción, en mis documentos que he elaborado, y bueno, estoy dando una pauta en esto de lo que es el concepto en sí de este nuevo factor que vamos a aprender. Este track factor o factor equivalente vehicular expresa el daño en términos de deterioro, en este caso producido por un vehículo en particular. O sea, si yo voy a hacer, quiero convertir a eje equivalente, entonces necesitaría conocer el factor equivalente vehicular para convertir ese vehículo a eje equivalente. Es decir, los daños producidos por cada uno de los ejes, si son sumados, nos va a dar el daño producido por el eje. Así nace este concepto de factor camión, o en inglés track factor, o de acuerdo a mi traducción, factor equivalente vehicular. Entonces, en otras palabras, yo debo, si quiero conocer el daño producido por un vehículo, debo sumar el daño producido por cada uno de sus ejes. Volviendo a la tablita, lo mismo, los mismos cálculos, pero en este caso, fíjense, ¿cuál va a ser mi factor equivalente vehicular o track factor? En este caso, debo sumar el daño producido por cada uno de los ejes. Estoy sumando el daño producido y me da este. Por lo tanto, este sería mi track factor. En otras palabras, si pasan de este tipo por una carretera, 1000 vehículos de este tipo, con este peso, imagínense, con este peso, mucha coincidencia, con este peso, 1000 vehículos de estos, ¿cuántos ejes equivalentes me correspondería? Lo que debo hacer es multiplicar por el factor equivalente vehicular para obtener mi cantidad de ejes equivalentes. Si pasan 1000 vehículos de este tipo, con esa carga en cada uno de sus ejes, ¿cuántos ejes equivalentes me representan? He hecho una pregunta. ¿Hay alguien en clases? No te escuché muy bien, por favor, si me repites. 6.193. 6.193 ejes equivalentes. Entonces, el paso de estos de 1000 vehículos con este peso me representa 6.193 ejes equivalentes. ¿Está bien?
Entonces, este factor, el track factor o factor equivalente vehicular, como yo le llamo, nos permiten convertir un determinado tipo de vehículo a eje equivalente utilizando este factor equivalente. ¿Ya? Ahora fíjense, utilizando ya la expresión de lo que está con otro color, magenta, utilizando eso, fíjense cuánto saldría mis ejes, mi factor equivalente vehicular. 34, ¿no? Punto 14 y 85. Pero si pasan 1000 vehículos, sería 34.000, sería muy grande, ¿no? La diferencia. Pero ya utilizando la misma ecuación del HDM4, pero con ejes estándar variables, en este caso si sumo, me da algo parecido, ¿no? Algo parecido de 6.19 a 7 y algo. ¿Está claro esto? Sí, Entonces, ya sabemos cómo convertir cualquier tipo de eje a eje equivalente. Eso lo hacemos a través del factor equivalente vehicular. Ahora hemos aprendido que el daño producido por cada uno de los ejes, si yo lo sumo, me va a dar el daño producido por un determinado vehículo. ¿Ya? Y en ese caso, ahí nace el factor equivalente vehicular, habiendo sumado los daños producidos por cada uno de los ejes. Y eso nos permite convertir a eje equivalente. ¿Está bien? Ahora, ¿será que todos los vehículos, como en el ejemplo, todos los vehículos, los 1000 vehículos van a pasar con estos pesos? ¿Será que es así? ¿Será que todos van a pasar con este peso? ¿Qué creen ustedes? ¿Los vehículos pasan o no con ese peso? no. Variable, ¿no? Algunos van a estar con medio tanque, otros van a estar con tanque completo, tal vez otros estén volviendo con tanque vacío. Entonces va a haber una ligera variación en respecto a lo que es este factor, ¿no es cierto? Entonces, esto dice lo siguiente. Para el cálculo de factores equivalentes vehiculares, o track factor, se aplicó una metodología recomendada por Ashton. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debería hacer, el procedimiento consiste en un cálculo riguroso, para ello se requiere hacer un censo de pesos por eje para cada tipo de vehículo, ¿ya? De una determinada configuración. Por ejemplo, ahí estoy haciendo un ejemplo, fíjense, este es el camión C3, el cual tiene un eje simple, de rueda simple, como ustedes podrán ver, y un eje tándem de rueda doble, ya en cada extremo. Entonces, yo quiero determinar el factor equivalente vehicular de este camión. Entonces, como sé que estos camiones no circulan todos con la misma carga, porque unos pueden estar vacíos, otros llevando esponja, digamos, y otros llevando hierro. Ya, entonces, por más volumen que ocupen o menos volumen ocupen, tiene siempre una ligera variación en sus pesos. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a utilizar lo que es la recomendación de la Ashton, la ecuación de la Ashton, donde está en función del número estructural y la serviciabilidad final. En este caso que estoy utilizando es 2.5. ¿Para qué ruta sería? ¿Para qué tramo de qué red? Si alguien recuerda. La red vial fundamental. Exacto. Entonces, lo que debo hacer, aquí dice que debería hacer un censo de pesos por eje. Entonces, yo me debo ir a una carretera y registrar los pesos de todos los vehículos. Entonces, en este caso estoy haciendo solamente un ejemplo del C3. ¿Ya? Entonces, voy a registrar solo C3 con esa configuración, un simple y un tándem atrás. Entonces, ahí tengo el tipo de eje. Aquí va a estar el simple y va a estar el tándem. El peso del eje registrado y la cantidad con ese peso. Entonces, para convertir a eje equivalente, yo necesito conocer el factor equivalente de carga, ¿no? Para convertir eje a eje equivalente.
Entonces, fíjense, de ese camión han pasado, es registrado 1.600 vehículos, 1.600 vehículos. De esos 1.600, el eje delantero es simple, ¿no es cierto? Han pasado 700 ejes de estos 1.600 camiones, 700 ejes simples que tenían 18 toneladas o 80 kilonewtons. ¿Cuánto sería su factor equivalente de carga? Ahí hemos visto en la planilla, ¿no? ¿Cuánto era? Para cualquier número estructural o para cualquier serviciabilidad, ¿cuánto era? 1. 1, ¿no? Entonces, si multiplico este factor por la cantidad, ¿cuánto me va a dar? Lo mismo, ¿no? Ahora, solamente he registrado 700 con este peso. Ahora, pero han pasado 1.600 camiones, o sea, no puedo solamente tener 700. Entonces, han pasado, por otra parte, 500 ejes con 22, fíjense, 22. Por lo tanto, a estos 500 ejes que han pasado con 22, para 22 el factor es este. Entonces, por lo tanto, y voy a multiplicar 500 por 2 punto tanto, igual me va a dar esto aquí. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, hasta completar los 1.600. Si ustedes suman ahí, ¿cuántos me da? Todo esto me da 1.600. Entonces, habría registrado los 1.600 ejes simples de este camión. Ahora voy a ver el paso de los ejes tándem. Han pasado 600 con 32, o su factor es este, diferente. Lo mismo, han pasado 36 y así sucesivamente. Entonces lo que hago es lo mismo, ¿no? Ya tengo la cantidad de ejes con este peso. Para este peso el factor es este. Entonces yo necesito este factor para convertir esos 600 ejes. Por lo tanto me va a dar esta cantidad de ejes equivalentes. Entonces sumo la cantidad de ejes equivalentes, sumo tanto simples como totales, porque aquí, ¿por qué estoy sumando? Porque tengo una misma unidad, ¿no? Que es el eje equivalente. Entonces me da 5.931. ¿Cuántos? Ahora voy a sacar la ponderación. 1.600 vehículos han pasado, total 1.600. Entonces lo que hago es simplemente una relación entre lo que es la cantidad total de ejes equivalentes sobre la cantidad de vehículos que han pasado. Entonces, haciendo una ponderación, a mí me da 3.707. El factor equivalente vehicular. Si han pasado 1.000 vehículos de este tipo, ahora que yo tengo un factor bien representativo con pesos variables, ahora sí este factor lo podría utilizar para mis estudios. ¿Cuánto me daría si han pasado 3.000 vehículos? O perdón, 2.000 vehículos de este tipo. En mi aforo, de acuerdo a la configuración del ABC, he hecho un aforo y me han pasado 22 de este tipo. Pero como ya sé que he hecho un estudio preliminar, me ha salido este factor equivalente vehicular. Con este factor yo puedo convertir ahora esos 2.000 vehículos a eje equivalente. ¿Cuántos me daría? ¿Cuántos ejes equivalentes? Si utilizara este factor, que es variable, si han pasado 2.000 vehículos. 7.414. 7.414, ¿no? Ahora sí puedo utilizar este factor porque este ya es más representativo, donde he registrado distintos pesos, ¿no es cierto? Se han pasado una combinación, obviamente que esto es un ejemplo, ¿no? Esto podría ampliarse bastante, digamos, variable, siendo que las cargas no son iguales, ¿no? Bueno, lo que hemos aprendido entonces ha sido convertir ahora tipos de vehículos a eje equivalente. ¿A través de qué? Si alguien me ayuda y ha entendido el asunto. Del factor equivalente vehicular. Del factor equivalente vehicular. ¿Qué ha pasado aquí?
nosotros hemos hecho ese ejemplo, ¿no? Para ese camión. Entonces, deberíamos hacer para todos estos, ¿no? Y registrar este vehículo por separado. De pronto en esa carretera han pasado 3.000 de estos con pesos variables en cada uno de sus ejes. Entonces debería determinar un factor equivalente para este tipo, ¿no? Bueno, ¿qué más? He tenido la oportunidad de hacer un trabajo así de investigación en la ABC, recopilando, haciendo un censo de pesos por eje. Aquella vez lo hice en la población de Achica Arriba y en Conani, en los dos sentidos. Hemos registrado información durante 24 horas, durante una semana, en febrero del 2000, ¿ya? En esa oportunidad se han registrado pesos por eje de los siguientes vehículos, solo de los vehículos pesados. Los vehículos pesados se los denomina a los buses y a los camiones. No porque tengan carga, ¿no? Ahora, igual sin carga, igual se considera un vehículo pesado los camiones o los buses, ¿ya? Pero en esa oportunidad no se ha hecho el cálculo de los vehículos livianos. ¿Por qué no se ha hecho el cálculo de los vehículos livianos? A ver, hagamos un ejercicio. Fíjense, vamos a dibujar un vehículo liviano aquí. Un automóvil, ¿cuánto pesará? ¿Cuánto creen? ¿Alguien que se lance con valor? 3 toneladas. ¿2 toneladas? Ya. Entonces pongamos aquí 1 tonelada y aquí 1 tonelada. Entonces esto para mí es un eje simple. Entonces calcularé un factor equivalente de carga. Entonces hagamos ese ejercicio. 1 sobre, utilicemos el eje estándar del AST, 8.16, utilizando la ecuación del HDM4. Pongan 4 como exponente. ¿Cuánto me da el factor equivalente de carga? 1 tonelada pesa este eje simple y lo quiero llevar a eje. Quiero determinar el factor equivalente de carga previamente, antes de determinar. ¿Y han calculado? Ingeniero, sale 0.0002. 0.02. ¿Así? No, un 0 más, ingeniero. 0.00. Un 0 entre... Ya está, 3 ceros. Sí, 3 ceros. Sí, sí. Ya. Entonces sabemos que el factor equivalente vehicular nada más que es la sumatoria del daño producido por cada uno de los ejes. Entonces sumemos y vamos a determinar, va a dar lo mismo, ¿no? Acá, idem. Entonces el factor equivalente nada más que es el daño producido por cada uno de los ejes. ¿Cuánto sería mi factor equivalente vehicular? ¿Ya me lo ha sumado? ¿Y alguien sumó? Ahora se han ido. Hola, hola, ¿me escuchan? O yo me fui. Hola. Ingeniero, me sale 0.0045. 45. Ahora, imagínense que han pasado 1.000 vehículos de este tipo. Ya tenemos el factor equivalente, entonces multipliquemos 1.000 taxis o vagonetas por el factor que hemos determinado. ¿Cuántos ejes equivalentes me representa? 0.45. 0.45. ¿Cuánto daño me ha hecho? ¿O cuántos ejes equivalentes me representa? Ni medio eje equivalente el paso de 1.000 vehículos livianos, ¿no es cierto? ¿Se dieron cuenta? ¿Me han entendido?
Sí, sí. Ya, gracias, gracias. Por lo menos una me he entendido, lo importante es eso. Ya, entonces, por ese hecho no se ha tomado en cuenta, no hemos pesado los vehículos livianos porque tenemos un peso, un factor equivalente muy, muy pequeño, que si yo quiero convertir, por más que sea 1000 vehículos, miren, el 0,45 me ha producido. O sea, ni siquiera me ha dañado medio eje equivalente. O ni siquiera ha llegado a ser un eje equivalente. Ya el paso de 1000 vehículos livianos. Bueno, nosotros hemos hecho ese trabajo, así como lo ven. Estas son unas básculas, las que ven aquí adelante. Así se llaman, básculas. No son balanzas. Balanzas son las que tienen un peso aquí, están balanceados, ¿no es cierto? Unas básculas, donde tiene unas mallas niveladoras, aquí están las mallas niveladoras, y los vehículos tienen que pasar por acá. Hay básculas de este tipo en movimiento y hay estáticas. Estas son en movimiento, o sea, puede pasar el vehículo a una velocidad de 5 kilómetros por hora, que es como que caminando, digamos, ¿no? A la velocidad de que uno camina. Entonces vas registrando los pesos y se registra de esta manera. Aquí hay un cable que va hacia una laptop del vehículo. Entonces aquí se registra el primer peso, siendo que este es un tándem, se registra el primero y luego se registra el segundo. Entonces suma, hace la composición y me va a dar el peso del tándem, ¿no? 16 toneladas, supongamos. ¿Ya? Entonces ahí estaría la báscula, es esa placa ploma que ustedes ven, y estas anterior y posterior son las mallas niveladoras. Esto es para que no haya cambio de presión. Bueno, este es el trabajo que he realizado aquella vez. Entonces aquí tengo factores equivalentes vehiculares, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido. Hemos hecho para serviciabilidad final de 2, y como sabemos que la ecuación del Ashton está en función del número estructural, hemos escogido algunos números estructurales muy comunes en nuestro medio, así como espesores de losa también comunes en nuestro medio. Entonces, ahora, si yo quisiera convertir un bus, aquí fíjense un bus, han pasado 1000 buses de acuerdo a la configuración del ABC. El bus 3 tiene 3 ejes, es decir, un eje simple y un eje tándem atrás. Y han pasado 1000 buses. Siendo que yo he registrado buses de todo tipo, de todo peso, mejor dicho, pero de este tipo, del B3, para un pavimento flexible, utilizo este factor. Vamos a considerar el número estructural de 8. Debería utilizar este factor. 1000 buses, ¿cuánto me representaría? 1000 buses, ¿cuántos ejes equivalentes? 1000 buses del tipo B3. Utilizando este factor equivalente vehicular. ¿Cuántos ejes equivalentes me representa? 953. 953. Este sí puedo utilizar, este factor sí puedo utilizarlo por el hecho de que este ha considerado el mismo tipo de vehículo, o sea, el bus B3, pero con distintas cargas, ¿no? Eso es lo que hemos hecho nosotros en la ABC. Antiguamente teníamos en la página del ABC, en la página del ABC dice abc.go.bo, teníamos en lo que es publicaciones, teníamos esta planilla, pero ha venido este nuevo gobierno, lo ha eliminado esto, ha cambiado su logo, ha cambiado todo y ya no tenemos eso. En algún momento lo vamos a recuperar. Bueno, muchachos, esto va a continuar mañana. Espero, no sé si tienen alguna consulta. No quiero que vayan atrasados a la clase del ingeniero Bermejo. En este momento falta un minuto para las 9. Y mientras llamo lista, no sé si me pueden hacer alguna pregunta. Nada.
Inge, ¿estas básculas las tenemos en todas las carreras interdepartamentales o solo en la red vial fundamental? No, esta es una báscula móvil, por si acaso, la que está ahí, no es una báscula fija, pero sí la ABC tiene, de acuerdo a esta ley y la ley de creación de Vías Bolivia, tiene la obligación de instalar estaciones de pesos y dimensiones en la red vial fundamental. Ya se han definido los lugares, se está construyendo en algunos lugares también estas estaciones de control de peso, y van a tener básculas de dos tipos. Una báscula selectiva, así se llama, que puede registrar un sobrepeso a gran velocidad, es decir, a 80 kilómetros por hora o 100. Puedes registrar que hay sobrepeso, y si hubieras sobrepeso, entonces va a tener que entrar a una báscula de precisión. Eso va a estar en estas estaciones de controles de peso. En la red departamental y municipal no se ha podido hacer nada, no hay mucho dinero, digamos, para poder, apenas nosotros como red vial fundamental estamos poniendo esto, ¿no? Pero, como les digo, que en la red vial departamental muy difícil, ¿no? Menos en la municipal. Otra consulta. Bueno, ya he llamado lista, ya están todos, se pueden ir el resto, y si alguien quiere consultarme algo,